Bueno, no tenemos audio. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta promoción, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño, en su segmento Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. Michelle, doctor Molina, ¿cómo están? Muy bien, Jorge, muchas gracias nuevamente, como siempre, por la oportunidad de estar aquí en la emisora y poder, pues, compartir sobre principios de gobierno, principios propuestos, pues, propuestos por Dios, por la Biblia. Este es un programa acerca de gobierno civil bíblico, en donde creemos en lo que Dios dice, en donde creemos lo que la Biblia dice, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Pues bienvenidos a los que nos ven en directo, los que nos verán en algún momento de la historia de esta humanidad. Todos bienvenidos. Y hoy pues tenemos a nuestra co-directora que se nos ausenta cada rato, la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. Bueno, un placer poder estar aquí y también pues un gusto poder seguir trabajando para eso que Dios nos ha llamado, en lo cual podemos pues enseñar de aquello que Él nos ha enseñado por gracia. Así que pues el día de hoy justamente trataremos este tema de el trabajo que tiene un propósito eterno y justamente esta radio tiene un propósito eterno, que es la enseñanza de principios que Dios ha instituido para nosotros como sus hijos. Sí, señorita, hoy estaremos hablando de eso. El trabajo, fundamento para la prosperidad de una nación. El trabajo como fundamento para la prosperidad de una nación. Y antes de entrar en este proceso de hablar acerca del trabajo que dice la Biblia, pues el tema también viene como consecuencia de lo que está pasando en Colombia. Ustedes saben, los que nos ven, los colombianos, que este gobierno comunista, socialista, progresista del siglo XXI, en estos días ha metido o ha presentado unas reformas a la salud, la reforma a la carcelaria, la reforma tributaria y ahora último, pues introdujeron la reforma al trabajo. El asunto es que todas estas reformas que este gobierno está haciendo definitivamente están causando un problema en la sociedad. Sobre todo cuando uno pues escucha y ve a los que saben de economía, a los que saben de salud, a los que tienen ideas eh, para beneficiar a la sociedad y los que tienen en un sentido una comprensión de lo que es libertad, todos ellos, en su gran mayoría, diría yo, están en contra de todas estas reformas que este gobierno presente está presentando, porque son reformas que van en contra pues, de los principios básicos de una sociedad, principios básicos de economía, principios básicos de salud, principios básicos de propiedad, principios básicos del trabajo. Entonces, pues los economistas que no son izquierdistas y que quienes entienden cómo una nación puede ser próspera, pues están alarmados. Yo doy gracias a Dios porque pues tenemos gente buena todavía en el gobierno que no se tragan las cosas enteras, como el ministro Barbosa, quien está descubriendo y exponiendo pues las propuestas desastrosas que algunos de estos proyectos tienen, porque este es un gobierno que se ha puesto la meta de beneficiar a los malos. Se ha puesto la meta de dar premios
a aquellos que le han hecho tanto daño al país. Pues en eso estamos, Colombia, y hay muchas voces en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter. Hay muchas cosas sonando, y una de las cosas fuertes que está sonando por ahí es eh, una reforma, no, un golpe de Estado, golpe de Estado. Pues golpe de Estado es algo desastroso, por supuesto, pero en un gobierno como el que tenemos, tan deplorable, tan sucio, pues definitivamente los ciudadanos nos quedamos eh, cortos, porque no sabemos cómo defendernos, no sabemos cómo oponernos a las propuestas tan complicadas y difíciles que están haciendo en todas las áreas de la sociedad. Entonces, pues, claro, queda como alternativa un golpe de Estado, o sea, un golpe militar, diría yo. Lo único que pueden parar esta locura son los militares. Claro, por encima de ellos está Dios, ¿no? Dios puede parar esto, pero hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Porque con Dios no existe la magia. La magia no existe con Dios. Dios interviene en la sociedad usando hombres, usando situaciones, usando cosas que conocemos nosotros. Pero estamos en una situación muy eh, crítica en el país, y estamos orando a Dios para que pues suceda lo mejor y no permitir que esta nación, que disfruta de ciertas libertades, no de todas, pero ciertas libertades, pues continúe para poder vivir, para poder seguir viviendo, para poder seguir creando prosperidad y para poder seguir eh, enseñando a otras personas cuán importante es amar a Dios, amar la familia y vivir una vida ordenada. Eso es lo que está pasando en el país, Michelle. Tú lo sabes, como lo saben todos. Entonces, pues eso nos lleva a hablar hoy acerca del trabajo. Porque la última propuesta de este gobierno es eh, la reforma laboral. Entonces arrancamos, Michelle, con este tema tan importante, el trabajo, fundamento para la prosperidad de una nación, que es nuestro tema. Es muy clave porque pues este gobierno, con sus propuestas de darle subsidio a todo, los gobiernos comunistas socialistas quieren subsidiar todo. ¿Usted sabe cuál es el problema de subsidiar todo? Que la gente no quiere trabajar. Porque ¿para qué trabajo si tengo alguien que me va a dar cierta cantidad de dinero? ¿Para qué trabajo? Si, ¿para qué me preocupo por crear economía o prosperidad si yo tengo alguien que me da todo? Entonces, cuando se quita el incentivo que Dios ha dado al individuo para trabajar, entonces la sociedad se vuelve pobre. Es decir, cuando una persona es pobre, una familia es pobre y por lo tanto la sociedad es pobre. Pero Dios, que es el que ha diseñado, Dios ha diseñado los procesos para mantener una sociedad estable económicamente, pues Dios diseñó el trabajo como parte de ser próspero, como parte de una economía eh, que inspira al individuo a producir cierta riqueza personal, familiar y por ende, pues nacional. Siempre yo he dicho, cuando una familia prospera, la nación prospera. Pero cuando una familia empobrece, la nación cae en pobreza. Entonces, todas estas propuestas que están haciendo de subsidiar
subsidiar a las personas para que no trabajen, pues lo que va a dar como resultado es más pobreza. Y cuando al gobierno se le acaba el dinero que reparte, que no es de él, que son de los impuestos, entonces, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a violar un concepto muy profundo que enseñamos nosotros aquí, que es el concepto de la propiedad privada. Se acaba el dinero de impuestos y entonces ahora para poder obtener dinero para seguir dando a la gente, pues comienza a quitar propiedad privada para repartirla en su fiesta de beneficencia, que es lo que realmente este gobierno realiza. Entonces, Michelle, hablemos del trabajo como fundamento para la prosperidad de una nación. Así es, Ricardo, y se hace pues fundamental poder encontrar de nuevo cuál es la visión bíblica de trabajo o cuál es el diseño por el cual Dios creó el trabajo, para así poder entender un poco mejor estas propuestas que trae ahora pues la ministra del Trabajo. Entonces podemos ver una definición de trabajo es la ocupación que ejerce habitualmente una persona a cambio de un salario. Es la definición básica que las personas conocemos, pero también, como más allá de eso, dice que está el trabajo para fines de un salario, pero también el trabajo de una personal, en la cual entendemos que el ocio es un enemigo para el ser humano y que solamente, pues Dios entiende que el ser humano fue creado a su imagen y así como Él trabaja diariamente, así Él quiere que también nosotros podamos trabajar y desempeñar nuestros dones. Pero también una visión bíblica del trabajo es el hecho de que todo trabajo debe ser para su gloria y que más allá de para buscar una riqueza material, ya que Él nos dice que Él cuida de nosotros, que sea para poner en disfrute pues los dones que Él nos ha dado y poder ejercerlos. Entonces aquí vemos un poco más del trabajo, pero obviamente sin olvidar que Dios nos pide también que el hombre de una familia debe trabajar, que una persona adulta debe trabajar en cuanto tenga las posibilidades para hacerlo, ya que es el diseño que Dios creó para nosotros. Y claro, el diseño bíblico en ninguna manera es que el gobierno civil responda y cubra las necesidades de una persona o de una familia. Ese no es. Por eso el trabajo es algo que Dios ha dejado para que el hombre a través de su trabajo entonces pueda adquirir propiedad. Esa es la estrategia del gobierno comunista socialista, de darle a la gente subsidios para quitarle el derecho a tener propiedad. Entonces, como el gobierno da y la gente no tiene propiedad, entonces todo le va a pertenecer al Estado. Esa es una estrategia. Todo le pertenece al Estado. Nada es tuyo. Y en ese orden, pues, lo que crea es una sociedad en ruina, una sociedad en pobreza, una sociedad en donde el incentivo para crear riqueza se quite, porque pues como todo le pertenece al Estado, nada me pertenece a mí, entonces ¿para qué trabajo? Y como todo le pertenece al Estado, y el Estado es el que me da a mí, entonces ¿para qué trabajo? El asunto en cuestión es que el Estado lo que te va a dar a ti son miserias, te va a dar para que tú puedas sobrevivir, no para vivir, sino para sobrevivir. Y lastimosamente, los individuos, los ciudadanos, cuando se acostumbran a vivir de miserias, es muy complicado eh, ayudarlos a que cambien su mente. Es como una persona de la calle que está enseñada a estar en la calle, a estar sucio, a andar con una bolsita, con una cobija o con cualquier cosa. Esa es su propiedad. Eso es lo que él tiene y se enseña y se acostumbra a vivir con esa miseria, que se aferra a ella y se hace matar por esa miseria. Pero todo es cuestión de lo que está en su mente. Entonces, el Estado es lo que quiere hacer. Quiere
hacer con sus propuestas que el individuo quiebre, rompa, pierda la inspiración de tener su propia riqueza, su propia propiedad, por decirlo así. Entonces, tener propiedad es parte de la idea de Dios. Pero la propiedad se tiene, en primera instancia, es trabajando como hábito. Y uno trabaja, pues, para tener una ganancia. Otro asunto importante aquí es que, por ejemplo, la reforma laboral que está haciendo ahora, el gobierno se está metiendo, bueno, hace muchos años ya es normal, pero ahora mucho, mucho más con este gobierno, se está metiendo en los asuntos privados de las empresas, de los individuos, tratando de controlar, porque la idea del gobierno es que haya igualdad para todos. O sea, cuando se habla de igualdad para todos, lo que se quiere decir es que todos sean pobres, porque pues se les impide, se les controla su trabajo y se les controla cuánto ganan. Aquí la definición está clara, que una persona, habitualmente una persona, el trabajo es la ocupación que ejerce habitualmente una persona a cambio de un salario. O sea, se le quita a la persona el hábito de trabajar y el gobierno decide cuánto esa persona gana. Y por lo regular, lo que el gobierno propone no inspira a nadie. La propuesta de sueldo por el trabajo que el gobierno propone no inspira a nadie a trabajar. Prefieren los subsidios. Entonces ahí entramos en un conflicto de ideas. Yo tengo aquí una diapositiva, si me la dejas poner, Michelle, gracias, que habla de el título de la propiedad es el trabajo. O sea, si tú quieres tener propiedad, quieres tener cosas dignas, pues entonces lo que Dios ha dejado para que el fruto de tu trabajo te dignifique y te dé ese título que pertenece a ti, es que trabajemos. En la Biblia, en la Biblia tenemos muchos pasajes en donde se habla de trabajar, de tener ganancia, porque también hay una idea equivocada entre los cristianos que hay temor de tener ganancia. Y pues hay unos pasajes bíblicos que hablan, si tiene sustento y abrigo, pues esté contento con esto y ya. Pero no interpretamos lo que significa realmente esta palabra, ¿no? ¿Qué es tener sustento? ¿Qué es tener abrigo? Y entonces malinterpretamos esto y entonces pensamos que la Biblia dice que no tengamos, no creemos prosperidad, que no tengamos, no trabajemos por ganancia, sino que vivamos casi de una forma básica. Pero la Biblia no habla de eso, la Biblia habla de que hay que trabajar. Ahí Mateo 25, 14 en adelante, habla de una parábola y es la parábola. ¿Qué parábola es esa? Mateo Los talentos. 25, de los talentos, la parábola de los talentos. Y en lo que muestra Dios ahí en la parábola de los talentos es que hay que multiplicar. Aquel que hace que se multiplique el talento, lo que Dios le ha dado, entonces Dios lo aplaude, Dios lo reconoce. Pero produce, aquel que no produce nada, entonces, pues, Dios mismo, es la idea de dar tristeza, le quita por no producir y se le da al que ha producido. Entonces,
Está la parábola de los talentos, está Lucas también 19, del versículo 11 al 27. Hay muchos pasajes. La Biblia por todas partes habla de que hay que trabajar para a través del trabajo tener una ganancia, para a través del trabajo eh, poder vivir mejor, cubrir necesidades básicas y poder uno convertirse en una persona generosa. Bueno, ahí está el pasaje como base bíblica de que hay que trabajar, Michelle. Sí es, Molly. Y también, pues, si leemos el versículo que decía ahí, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, que es como tú lo estabas diciendo, Dios aún nos entrega, pues aquí habla de un ejemplo de un hombre con sus siervos, pero aún es Él con nosotros, nos ha entregado dones y nos ha entregado, pues, talentos que Él quiere que podamos ejercer para crear aún prosperidad. Y esto se ve luego manifestado en cómo se ve una familia en la cual hay prosperidad, en la cual no hay una preocupación por el día de mañana, en la cual también aún los hijos pueden ver el ejemplo de sus padres, que pueden trabajar y pueden disfrutar también de lo que hacen, también de no estar ociosos. Incluso una definición bíblica del trabajo es justamente que el trabajo es el consumo de energía, que muchas veces es más física, mental, a veces es más mental que física, pero puede ser también ambas, el servicio a los demás y que da como fruto la organización personal del trabajador, el beneficio de la comunidad y la gloria a Dios. Incluso aquí cuando vemos la definición pues bíblica podemos encontrar que este fruto o esta retribución de dar como consecuencia una realización personal. Así que aquí es donde entramos en el tema de que el salario no debería ser pues regulado por un ente exterior, sino que realmente debería ser pagado conforme a la organización personal del trabajador y también conforme a lo que él esté invirtiendo. Y es un principio que se mantiene cuando es un trabajo independiente, en el cual las personas pueden ofrecer productos y estos productos se venden conforme a la calidad del mismo. Y también vemos que pues el trabajo no fue solamente creado para mí o como para entre yo y Dios, sino que también directamente afecta a mi vecino. Y el trabajo siempre va a ser un beneficio a la comunidad. Es por eso que vemos que es una forma en la cual Dios nos ha instituido para trabajar en asociación o en soledad con otras personas, a poder bendecir a otros a través de lo que podemos hacer. Sí, Y señorita. también estaba viendo un poco en Génesis 3:12, es el versículo de la caída. Y dice, pues muchas veces como que tomamos este versículo como si el trabajo hubiera sido realmente una maldición de parte de Dios y no fuera parte de su diseño. Y muchas personas dicen que simplemente es porque las personas pecaron, que ahora Dios puso el trabajo y ahora tenemos que ir a trabajar todos los días. Pero realmente cuando podemos ver un poco más profundidad Génesis 3:12 y aún leer toda la historia, podemos encontrar que Dios sí le dio un enfoque al trabajo y que Dios sí tenía un propósito para el trabajo aún antes de la caída, aunque la caída hizo que fuera más duro. Sí, señorita, claro. El trabajo siempre ha sido parte de la vida. Dios mismo trabaja. Y antes de la caída, pues claro, Adán y Eva trabajaban. Adán trabajaba. Y solamente que pues al pecar se complican un poco más las cosas. Va a ser más difícil el tipo de trabajo que se hace, pero en ningún momento la Biblia exonera al hombre de trabajar. Porque el trabajo, pues, es una oportunidad linda para que el hombre haga cosas. Y a nosotros como seres humanos, cuando uno hace cosas con sus propias manos, eso trae satisfacción, eso trae regocijo, que uno ha hecho algo que contribuye para uno, para la familia y contribuye para ayudar a otros. Entonces, si Dios estuviera
de acuerdo en que no hay que trabajar, entonces esta sociedad sería muy desastrosa, muy caótica, una sociedad de vagos, de ociosos, estaría destruida, porque la vagancia, la sociedad, lo que hace es traer destrucción. Y bíblicamente, pues tenemos que estar ocupaditos trabajando, mentalmente ocupados, para concentrarnos en producir bien, porque si no, entonces lo que vamos a producir es mal. Vamos a colocar nuestra mente en un círculo vicioso de querer dañar a otros, de querer quitarle las cosas a otros que posiblemente estén trabajando. Entonces, pues este pasaje leemos que la tarea del hombre es sojuzgar, someter, señorear. Eso es serio. Debía de labrar y guardar el huerto. En ocasiones tenemos ideas erradas, que el hombre tenía todo servido. Mentiras, que comía como un cosaco, dice ahí. Bueno, Sí, es comía una versión un como, poco antigua. sí, Que de comida las de no uvas, fuera. de las Ujú. frutas, de los árboles. Eso es lo que quiere decir comía como un vago. Dios trabaja desde Génesis capítulo 1, desde la creación capítulo 1. Y en Génesis 1:31 dice que su trabajo fue bueno en gran manera. Entonces Dios es un Dios trabajador. Y cuando creó al hombre, pues también lo puso a trabajar, a producir. Entonces, estos pasajes bíblicos son muy importantes porque son una base muy evidente que lo que propone el gobierno a los ciudadanos es incoherente y lleva a los ciudadanos a la vagancia, lleva a los ciudadanos a perder el espíritu mismo que Dios ha colocado en el hombre de producir, porque el hombre es creativo, el hombre puede crear, hacer muchas cosas. Una cosa que estábamos hablando, y posiblemente lo que voy a decir aquí, un poquito revolucionario, ¿no? Miren esto, porque bíblicamente la creación le pertenece a Dios y Dios se la dio al hombre para que la disfrutara. No se la dio al Estado. Y la creación Dios se la dio al hombre para que se la dio de una forma natural, para que el hombre al trabajarla, entonces el fruto de su trabajo, esa creación que Dios ha dado, se convierta en propiedad privada del hombre. No es propiedad del Estado. El Estado se ha proclamado dueño de la creación y es el que concede, es el que da, aún es el que vende, como si fuera Dios. Es un error, porque nada le pertenece al Estado. El hombre tiene que trabajar para apropiarse de cosas, el fruto de su trabajo, eso le ha costado, y entonces ahí es donde nace el comercio, porque alguien que ha trabajado y ha producido, entonces tiene toda la autoridad para intercambiar lo que ha hecho, lo que ha sudado, lo que ha trabajado con otras personas, bien sea intercambios solamente o intercambios por moneda. Pero todo lo que da el título de propiedad es pues el trabajo y ese trabajo pues tiene un precio y el precio no lo determina el Estado de ninguna manera. Quedémonos ahí en esa partecita, Michelle, mientras yo leo esto que dijo aquí John Locke. John Locke escribe, aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sean comunes a todos los hombres, aún así, cada hombre tiene una propiedad en su propia persona. A esta nadie tiene ningún derecho, excepto él mismo. La labor de su cuerpo y el trabajo de sus manos, podemos decir, son de su propiedad. Cualquier cosa entonces que él remueva fuera del estado en que la naturaleza lo haya provisto y lo deje así, que lo haya mezclado con su trabajo
y unido a ello algo que le pertenezca, consecuentemente esto lo hace de su propiedad. Habiendo sido removido por él de la situación común en que la naturaleza lo había colocado y habiendo agregado algo por su trabajo, y dice aquí finalmente, eso excluye el derecho común de otros hombres. O sea, hay propiedad común, que es de todos, pero hay propiedad mía, específica, privada, y esa propiedad privada es la que me da el fruto de mi trabajo. Por eso dice, toda la propiedad que usted posee fue adquirida por el trabajo, ya sea su trabajo o el de otros. Usted toma posesión o título de propiedad en proporción de su trabajo o de su empresa individual. Esto no solamente es cierto para la propiedad externa, sino también para la propiedad interna, que ese sería otro tema. Tendríamos que hablar de propiedad interna y propiedad externa, porque la idea primaria es tener el concepto de propiedad interna. Cuando tiene concepto de propiedad interna, usted puede entender mejor la idea de poseer propiedad externa. Entonces, ¿cuál sería la medida de la propiedad? Si a través del trabajo la gente adquiere más propiedades, ¿cuál es la medida de lo que puede acumular? Porque ahí viene un asunto, ¿no? Que, pues usted adquiere muchas cosas, es un avaro porque trabaja y adquiere propiedad y tiene muchas cosas. Y ahí es donde viene la idea socialista, comunista, que dice eso no es justo, que usted tenga tantas propiedades o tantas cosas y tú no tengas nada, y entonces tiene que darle. Pero es que cuando una persona ha trabajado para adquirir cosas, nadie las puede quitar. Y es injusto quitarle al que trabaja para darle al que no trabaja. Entonces John Law nos dice que la medida de la propiedad no es cuánto queremos, sino cuánto necesitamos. Esto es, cuánto es suficiente para que un individuo cumpla la voluntad de Dios para su vida. Es decir, estamos en libertad, Michelle, de tener propiedad, pero esa propiedad debe ser por el fruto de nuestras manos. Y hay que entender, si yo quiero propiedad y soy próspero, pues también hay unas implicaciones. Las implicaciones es que, ¿para qué quiero ser próspero? Bueno, para estar bien yo, para que esté bien mi familia, pero también para que la sociedad esté bien, porque al yo ser próspero, entonces tengo la oportunidad, la capacidad de dar, dar más abundantemente y mejorar, hacer que la sociedad fluya. Dale. Además, si pues vamos más profundo, pues John Locke dijo en una parte de la frase que el trabajo de nuestras manos es nuestra propiedad, es una propiedad que nadie nos puede quitar, es la capacidad que yo tengo de ejercer mis dones, de ponerlos en servicio, es algo que nadie me va a poder quitar. Y es justamente esto lo que creo que hace falta en estos días, porque creo que se dio tanto esta idea de que no, trabajar es malo porque luego no tienes tiempo, que ahora se ha levantado una generación que cree que no, entonces lo mejor es tener mi tiempo para solamente como encontrar y hacer lo que me gusta en cada momento, en cada situación. Y por eso es que pues lamentablemente se ha levantado una generación sin falta, bueno, con falta de autogobierno. Y es por esto, por la falta de un desarrollo de los dones que Dios nos ha dado y los talentos que Él nos ha puesto para poder servir a otros y para poder servirle a Él. Y es ahí donde entran estos índices tan grandes de la depresión juvenil incluso, porque cuando se tienen dones y no se desarrollan, empieza la mente a pensar y a pensar, a pensar, y empezamos a verlos de una forma incorrecta. Y aún es cuando se suben los índices de robo, también con las personas no ejercen sus dones para poder trabajar, no ejercen su creatividad para crear negocios nuevos, para crear emprendimientos. Y también vemos que pues una sociedad en la cual hay trabajo es una sociedad que tiene bendición, pero una sociedad en la cual hay falta de ideas, falta de creatividad y falta de gobierno interno en las personas, es una sociedad que
tarde o temprano va a ir pues a una caída. Entonces realmente es importante ver cómo nuestra decisión de autogobernarnos y de ejercer esos dones que Dios nos ha dado es una decisión que nos afecta ahora a nosotros como individuos, pero también a la familia, pero también a toda la nación en la cual vivimos. Esto sea a temprano o a largo plazo. Y aquí es donde vemos pues la idea que tú decías ahorita, el hecho de que el trabajo que yo ejerzo no es solamente para mí, sino que es aún para la sociedad y para la nación. Queremos desafiar a los que nos ven y nos verán para que podamos realmente entender que Dios no le ha delegado al gobierno la responsabilidad de proveernos cosas o de controlar la economía de una sociedad en ninguna manera. La economía de una sociedad se controla a sí misma por la demanda que ocurre en el libre comercio que desarrollan los ciudadanos. Eso es lo que trae su control automático y no es el gobierno mismo. Este gobierno nuestro colombiano, los economistas, lo he dicho una y otra vez, nuestros economistas están entrenados para mantener, ¿cómo mantenemos a los ciudadanos pobres? Con lo mínimo. Por eso se habla de salario mínimo. Todo lo que habla es de los mínimos, los mínimos, los mínimos. Quieren que nosotros vivamos así, de una forma baja, siempre necesitados. Y pues los economistas se cranean la forma cómo controlar, cómo regular precios, cómo regular salario, cómo regular la empresa, cómo regular las ideas mismas del hombre. Se ha comprobado históricamente que cuando un hombre es libre para producir, entonces su creatividad aumenta a tal grado que comienza a crear herramientas, comienza a crear, a traer, a innovar tantas cosas, pero lo hace siempre en beneficio personal y en beneficio de los demás, que es lo que la señorita Michelle está expresando. Quiero leerles aquí, Michelle, tengo otra diapositiva, que dice que las personas ¿qué deben hacer con respecto al trabajo? Esta es una sugerencia sacada pues del estudio de la Biblia, según lo que Dios dice, de que el trabajo es bueno, que hay que multiplicar los dones, los talentos. Entonces, en primer lugar, las personas deben trabajar todo lo que puedan, deben ganar todo lo que puedan, deben ahorrar todo lo que puedan, pero también deben dar todo lo que puedan. O sea, la idea de Dios en cuanto al trabajo es esa. El que no trabaja, no come. Trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, gana todo lo que puedas, pero también la idea de al ganar es también dar todo lo que más puedas. Cuando eso ocurre, yo quiero decirle a ustedes, mis queridos seguidores que están ahí, nos verán, que esto trae dignidad, valor al individuo y hace que las personas valoren su vida porque se sienten útiles para la sociedad. Cuando un joven no se le enseña a trabajar, Michelle estaba diciendo, ¿no? Caen en vicios, caen en drogas, caen en inmoralidad sexual, pero también otra cosa en la que se cae mucho es en que se suicidan, porque no le encuentran sentido a su vida, no se sienten productivos. Y el ser humano Dios le ha dado esa capacidad de hacer cosas con sus manos para que se sienta productivo, valioso. Entonces, padres, hay que poner a trabajar a los niños desde muy chiquitos, enseñarles el valor del trabajo,
enseñarles que adquirir cosas no son mágicas, que eso requiere de un proceso, de horas de trabajo, de dedicación, de labor, de las manos. Y lo mejor de todo, que cuando se hace eso, entonces el hombre se revitaliza, porque se siente útil para esa sociedad. Michelle. Y aún, pues si queremos abundar aún más en la Biblia, podemos conocer un hombre sabio y trabajador, que fue pues Salomón mismo, que en Eclesiastés escribe: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Entonces, aún en medio de esto, vemos como pues Salomón le fue dada la sabiduría de que el trabajo también era una forma en la que Dios quería que nosotros pudiéramos disfrutar, y que así como decía el señor Molina, pues que sí pudiéramos ganar todo lo que pudiéramos en base a pues lo moralmente establecido, pero que también de esto podamos dar todo lo que podamos, porque al fin el punto no es atesorar tesoros y riquezas, sino que es realmente disfrutar de que podemos trabajar y que podemos pues llevar a cabo este diseño que Dios nos ha dado, que es poner en nuestras manos dones para que podamos ejercerlos. Y pues para poder iluminar un poco a la propuesta de la reforma laboral de este gobierno, la mejor reforma que se puede dar y se puede escribir y documentar de parte del gobierno es permitir que el hombre pueda trabajar, que el hombre pueda disfrutar del fruto de su trabajo. Realmente esa es la función del gobierno, proteger la propiedad adquirida por el mismo hombre. No es robársela, gobierno, escuchen, el trabajo no es robarle el trabajo, el fruto del trabajo al hombre, no, es proteger que otro no se lo robe, no se lo quite. Y así, cuando el hombre siente que está seguro, que el gobierno protege su propiedad, entonces el hombre produce más, el hombre desarrolla su talento, su creatividad para realmente ser próspero y poder beneficiar a su familia, a sus vecinos, a su municipio, a su departamento y finalmente a su país. El trabajo entonces es muy importante para Dios. Por eso es un fundamento. El fundamento, el trabajo es un fundamento para la prosperidad de una nación. No podemos quitar ese privilegio al hombre. El gobierno no está para eso. Cualquier congresista, cualquier hombre elegido públicamente no puede quitarle al mismo hombre ese privilegio de adquirir bienes a través del fruto de su trabajo. Es bíblico, Dios trabaja y por lo tanto nosotros debemos trabajar. El tiempo se nos ha ido, Michelle. Y así es, el tiempo se nos ha ido. Pero por ahora, pues podemos resumir con esas palabras que tú has dicho, y realmente esperamos que podamos aún profundizar mucho más en aquellos dones y regalos que Dios nos ha dado. En este caso, vimos el don del trabajo. Así que en verdad muchas gracias a todos por vernos y esperamos continuar el día lunes. Por ahora nos despedimos y, como siempre decimos, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.